Millonario se casa con mujer fea para saldar una deuda millonaria. Todos creían que su rostro estaba deformado. Pero al quitarse el velo, todos quedaron impactados con lo que vieron. El sonido de un vaso de cristal estrellándose contra la pared rompió el silencio de la amplia oficina. Humberto Villarreal, imponente pero ahora visiblemente alterado, se quedó inmóvil, con el ceño fruncido y la respiración pesada. El informe en sus manos temblaba. Cada palabra escrita en esas hojas era un recordatorio cruel de su caída inminente. «Maldito Julián», gruñó, arrojando los papeles al suelo. «Desgraciado traidor». Humberto se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, ahora desordenado, su traje a la medida, su reloj de lujo, la vista panorámica de Monterrey desde su oficina en el piso 30, todo eso estaba a punto de desaparecer. Caminó de un lado a otro, como león enjaulado, con el eco de sus pasos resonando en el mármol. Su mente giraba en círculos. Había construido su imperio con ambición y astucia. Siempre se consideró invencible, pero su socio, Julián Méndez, había desviado millones, dejándolo a punto de la quiebra. «Yo no voy a perderlo todo». Nadie se burla de Humberto Villarreal. Se acercó al ventanal, observando las luces de la ciudad. Monterrey brillaba, indiferente a su desgracia. Los rascacielos, los autos de lujo, el mundo de poder al que pertenecía. ¿Cómo iba a dejarlo todo? De repente, el teléfono sonó. Su tono retumbó como un recordatorio implacable de que debía actuar. Tomó aire antes de contestar. «¿Qué?», escupió sin disimular el enojo. «Señor Villarreal», dijo una voz formal al otro lado de la línea. «Don Ramiro Cruz desea hablar con usted». Humberto se tensó. Don Ramiro, un nombre que pesaba en cualquier sala de negocios del país. Ramiro Cruz, un hombre envuelto en misterios. Conocido por su habilidad para destruir imperios o hacerlos florecer, la gente decía que su palabra valía más que cualquier contrato. «Estoy ocupado. Que lo intente después». «Señor», insistió el asistente. «Don Ramiro dice que tiene una propuesta que salvará su imperio». Humberto se quedó en silencio. Salvar su imperio. Palabras tentadoras, demasiado tentadoras. «Está bien que venga, pero que sepa que no pienso rogarle», colgó. ¿Qué querría ese viejo conmigo? No se trataba de caridad. Nadie, y menos don Ramiro, ofrece ayuda sin pedir algo a cambio. Un par de horas después, el ambiente en la oficina cambió. El aire se volvió denso. La puerta se abrió y don Ramiro Cruz entró con paso firme. A pesar de sus canas, su porte seguía siendo imponente. Vestía un traje oscuro impecable. Su bastón de madera pulida golpeaba suavemente el suelo, marcando su presencia. «Humberto, hijo», saludó con voz pausada pero autoritaria. «Veo que la vida te ha dado un buen golpe. Al grano, don Ramiro, no tengo tiempo para cortesías», dijo Humberto, cruzando los brazos, ocultando su ansiedad tras una máscara de arrogancia. Don Ramiro sonrió, una sonrisa que no transmitía calidez, sino el tipo de sonrisa de quien sabe algo que los demás ignoran. Se sentó frente a Humberto, como un rey que estaba a punto de ofrecer un trato imposible de rechazar. «Sé que tu situación es delicada. Tu socio, Julián, te traicionó y ahora enfrentas deudas impagables. Los bancos te darán la espalda en cuestión de días. Y cuando lo hagan, bueno, todo Monterrey verá cómo el gran Humberto Villarreal se viene abajo». Humberto apretó los puños. Odiaba cómo ese viejo hablaba de su caída con tanta ligereza. Si sabe todo eso, también debería saber que yo no caigo fácil. Por eso estoy aquí. Don Ramiro se inclinó hacia adelante. «Porque tengo la solución». Humberto lo miró con desconfianza. «¿Y cuál es esa solución?». Un silencio pesado se instaló en la habitación. Finalmente, don Ramiro dejó escapar una sonrisa más amplia. «Quiero que te cases con mi hija, Úrsula». El aire pareció escaparse del cuarto. Humberto lo miró, entre atónito y burlón. «¿Me está tomando el pelo?». «Para nada. Es un trato muy simple. Te casas con Úrsula y todas tus deudas desaparecen». Humberto frunció el ceño. Algo no cuadraba. ¿Por qué haría algo así? Usted no es conocido precisamente por su generosidad. Los ojos de don Ramiro brillaron. «Digamos que tengo mis razones. Pero hay algo más que debes saber». Hizo una pausa, disfrutando del suspenso. «Úrsula ha vivido toda su vida apartada del mundo. La gente habla, hay rumores, sobre su apariencia,
Algunos dicen que su rostro está desfigurado. Humberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había escuchado esas historias. Decían que Úrsula Cruz era un fantasma encerrado en una mansión, que su aspecto era tan terrible que su propio padre la mantenía oculta. ¿Y si me niego?, preguntó Humberto, aún dudoso. Don Ramiro se recostó, cruzando las piernas. Entonces, en menos de una semana, todos sabrán que Humberto Villarreal es un hombre arruinado. Perderás tus empresas, tu casa, tus lujos, todo. Humberto guardó silencio. Su orgullo estaba herido, pero su ambición pesaba más. ¿Podía realmente sacrificarlo todo por no casarse con una mujer que ni siquiera conocía? ¿Cuándo es la boda?, preguntó finalmente, con voz seca. La sonrisa de don Ramiro se ensanchó. En 7 días. Espero que elijas sabiamente. Esa noche, Humberto observó el reflejo de la ciudad desde el ventanal de su lujoso penthouse. Su imperio estaba a punto de derrumbarse, y su última oportunidad dependía de un matrimonio forzado. ¿Qué clase de infierno acababa de aceptar? Lo que Humberto Villarreal no sabía era que esa decisión no solo pondría a prueba su ambición, sino que desenterraría secretos que cambiarían su vida para siempre. El zumbido constante de la ciudad no lograba distraer a Humberto Villarreal de los pensamientos que lo consumían. Habían pasado 2 días desde que aceptó el trato con don Ramiro, pero cada hora que pasaba aumentaba la inquietud que lo devoraba por dentro. ¿Qué clase de mujer sería Úrsula? Había escuchado rumores. Claro, todos en Monterrey hablaban de ella, aunque pocos se atrevían a hacerlo en voz alta, que su rostro está desfigurado, que un incendio arruinó su belleza cuando era niña, que por eso don Ramiro la mantiene escondida. Las historias eran infinitas, cada una más grotesca que la anterior. Humberto se sirvió un trago de whisky y se sentó en su sillón de cuero. El hielo tintineó en el vaso mientras lo giraba entre los dedos. Su mente, habitualmente fría y analítica, estaba atrapada en una maraña de dudas. «No puedo creer que esto esté pasando», susurró, llevándose el vaso a los labios. La televisión encendida mostraba un programa de chismes, donde se debatía con entusiasmo sobre el matrimonio del año, Humberto Villarreal y la misteriosa Úrsula Cruz. Dicen que la novia nunca ha sido vista en público, comentaba una presentadora con voz afilada. ¿Qué esconde la familia Cruz? ¿Por qué el empresario más codiciado del país se casaría con alguien que vive como una sombra? Humberto apagó el televisor con un gruñido. Sabía lo que todos pensaban. Pensaban que él había caído tan bajo que necesitaba venderse, y quizá no estaban tan equivocados. A la mañana siguiente, decidió visitar un café frecuentado por empresarios y figuras de la alta sociedad. Necesitaba información. Si iba a casarse con Úrsula Cruz, necesitaba saber quién era realmente. ¿Has escuchado lo del matrimonio de Humberto Villarreal?, preguntó una mujer rubia elegantemente vestida a su acompañante en la mesa de al lado. Claro, todos hablan de eso. ¿Te imaginas? Dicen que la hija de don Ramiro es horrible, que su propio padre no la deja salir por vergüenza. También oí que cuando era niña, se cayó por las escaleras y quedó marcada de por vida. Pobrecita. No. Lo que yo escuché es que nació así, algo genético. Una tragedia para una familia tan influyente. Humberto cerró los ojos y respiró profundo. Las habladurías eran crueles, pero si había algo que lo consumía más que el miedo al escándalo, era el miedo a lo desconocido. Y si es verdad, pensó, tomando un sorbo de su café, y si su rostro es realmente como dicen, se reprendió a sí mismo al instante. ¿Qué importaba? No tenía opción. Si no cumplía con el trato, perdería todo. Su nombre, su dinero, su imperio. No se lo podía permitir. De regreso en su oficina, Humberto recibió una llamada inesperada. «Señor Villarreal, tiene una visita», informó su asistente con tono nervioso. «¿Quién?» «Una mujer. Dice que trabajó para la familia Cruz. ¿Cree que debería escucharla?» Humberto entrecerró los ojos. Esto podía ser lo que necesitaba. «Hazla pasar». La mujer que entró en su oficina parecía nerviosa. Tendría unos 40 años, cabello recogido y una expresión ansiosa. «¿Usted es Humberto Villarreal?», preguntó en voz baja. «Soy yo, habla. Me llamo Teresa. Fui empleada de la familia Cruz por varios años. Fui niñera de la señorita Úrsula». Humberto se incorporó en su asiento, interesado por primera vez en días. «¿Qué sabe de ella?». Teresa tragó saliva.
La señorita Úrsula es una mujer muy dulce, pero su vida ha sido muy dura. Don Ramiro la ha mantenido encerrada en su habitación desde que era una niña. Nunca la dejó tener amigos ni asistir a la escuela. Todo lo que aprendió lo hizo a través de tutores privados. ¿Y su rostro?, preguntó Humberto, sin rodeos. Teresa bajó la mirada. No debería hablar de eso. Dímelo. Humberto golpeó la mesa, impaciente. Teresa se estremeció. No sé si los rumores son ciertos. Siempre usó un velo, incluso dentro de la casa. Una vez escuché a don Ramiro decir que el mundo no estaba listo para ver su rostro, que ni ella misma debía verlo. Humberto se quedó en silencio. ¿Qué clase de padre haría algo así? Nunca la viste sin el velo. Nunca. Pero escuché su voz. Era dulce, educada. Parecía tan sola. La mujer se levantó, nerviosa. Solo quería advertirle. La señorita Úrsula merece más de lo que su padre le ha dado. Pero usted, no sé si es el hombre indicado. Humberto la observó alejarse. ¿Por qué lo advertía? Esa noche, mientras la ciudad dormía, Humberto soñó con un pasillo largo y oscuro. Al final del pasillo, una figura femenina cubierta con un velo blanco lo esperaba. Cuando intentó acercarse para verle el rostro, un grito desgarrador llenó el aire y despertó empapado en sudor. «¡Maldita sea!», murmuró, llevándose las manos a la cara. Faltaban 5 días para la boda, 5 días para descubrir la verdad que todos temían. Y en lo más profundo de su ser, Humberto Villarreal no estaba listo para lo que iba a encontrar. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación como un eco en la mente de Humberto. Se quedó de pie, inmóvil, observando el lujoso cuarto nupcial. Úrsula estaba frente a él, aún con el vestido blanco. Con la misma expresión enigmática que había mantenido durante toda la ceremonia, la suite era impresionante, con cortinas de seda dorada y una chimenea encendida que lanzaba sombras danzantes por las paredes. Una botella de champán descansaba sobre la mesa junto a 2 copas de cristal. La habitación estaba preparada para una noche de romance, pero la atmósfera estaba cargada de algo más oscuro. Úrsula caminó con calma hasta el gran ventanal y se quedó ahí, con la mirada perdida en la ciudad iluminada. Su reflejo en el vidrio mostraba una mujer de belleza innegable, pero con un aura de tristeza que la envolvía como un velo invisible. Humberto no pudo contenerse más. «Ya estamos a solas», dijo con voz firme. «Ahora dime la verdad». Úrsula no se movió. No parpadeó. Solo dejó escapar un suspiro largo y pausado. «¿Qué verdad esperas escuchar?», respondió con un tono sereno, sin volverse hacia él. Humberto avanzó un paso. Sentía la necesidad de entender. Durante toda su vida había sido un hombre de certezas, alguien que siempre tenía el control, pero desde que aceptó ese matrimonio, todo se había convertido en un enigma tras otro. «¿Por qué tu padre hizo creer al mundo que eras diferente?», preguntó, midiendo sus palabras. Úrsula esbozó una sonrisa amarga. «Porque así lo quiso él, porque así lo decidió». Humberto frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba. «No tiene sentido. ¿Por qué te encerró? ¿Por qué ocultó tu rostro?». Finalmente, Úrsula se giró hacia él. Sus ojos oscuros lo estudiaron con detenimiento, como si estuviera decidiendo cuánto podía confiar en él. «Porque él quería que yo creyera que no valía nada». El silencio entre ellos se volvió más pesado. Humberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había escuchado muchas historias sobre hombres crueles en los negocios, pero esto era distinto. «¿Te convenció de eso?», preguntó, más para sí mismo que para ella. Úrsula lo miró fijamente. Por primera vez, Humberto notó que había fuego en su mirada. Por muchos años, sí, se hizo un largo silencio. Humberto nunca había sentido compasión por nadie, pero lo que estaba descubriendo le resultaba inquietante. «No entiendo», dijo, cruzándose de brazos. «Tu padre siempre ha sido un hombre ambicioso. Cualquier otro hubiera querido casarte con el mejor partido de la sociedad. ¿Por qué hacerte creer que eras algo que no eres?». Úrsula caminó lentamente hacia la chimenea. Las llamas iluminaban su rostro con un resplandor dorado. «Porque nunca quiso perderme». Humberto la miró, confundido. «¿Perderte?». Úrsula esbozó una sonrisa sin alegría. «Siempre fui su posesión más valiosa. Si el mundo me conocía, tarde o temprano alguien me reclamaría. Querrían acercarse a mí y él no podía permitirlo».
Humberto sintió un nudo en el estómago. Había pensado que Úrsula era un misterio, pero lo que descubría era una historia de manipulación mucho más profunda de lo que imaginó. ¿Qué hubiera pasado si hubieras descubierto la verdad antes?, preguntó con cautela. Hubiera intentado escapar, y don Ramiro jamás habría permitido eso. Humberto sintió que cada palabra de Úrsula construía un rompecabezas en su mente. Ahora todo tenía más sentido. El control absoluto de don Ramiro, la reclusión de Úrsula, el miedo invisible que la rodeaba. La chimenea crepitó, llenando la habitación con un resplandor cálido. Por primera vez en la noche, Humberto sintió que el aire era más pesado. «Este matrimonio no es lo que parece», murmuró, más para sí mismo que para ella. Úrsula dejó la copa que había tomado de la mesa y lo miró a los ojos. «No lo es». Humberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo dentro de él le decía que aún no había escuchado la peor parte. «Dime lo que sabes», exigió, dando un paso hacia ella. Úrsula respiró hondo, por primera vez en toda la noche. Su voz tembló ligeramente. «Mi padre no te eligió por casualidad». Humberto frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Úrsula apretó los labios antes de continuar. Parecía elegir sus palabras con cuidado. «Este matrimonio nunca fue un favor. No es un simple trato de negocios. No es solo por dinero». La mirada de Humberto se endureció. «¿Entonces qué es?». Úrsula se acercó lentamente. Su voz bajó hasta volverse un susurro. «Es una venganza». Humberto sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿De qué demonios estás hablando?». Úrsula respiró hondo, con el rostro sombrío. «Hace muchos años, tu padre arruinó a don Ramiro. Le arrebató su fortuna, lo dejó sin nada, y mi madre murió por eso». El cuerpo de Humberto se tensó. Esa historia no la conocía. «Mi padre jamás me habló de eso». «Por supuesto que no», susurró Úrsula. «Y ahora, don Ramiro ha esperado toda su vida para devolverte el golpe». Humberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo el matrimonio, toda la ayuda, toda la oferta de don Ramiro, no había sido para salvarlo. Había sido para destruirlo. Los segundos pasaron lentos. Úrsula lo miraba con un destello de compasión en los ojos. «Lo siento, Humberto», dijo con voz baja, «pero ahora tú eres el que está atrapado». Humberto apretó los puños. La rabia, la incredulidad, el miedo, todo se mezcló dentro de él. Pero si algo tenía claro era que no iba a caer sin pelear. Humberto se quedó inmóvil, mirando a Úrsula como si no la conociera. Su mente aún procesaba las palabras que ella acababa de pronunciar. ¿Venganza? ¿Todo aquello había sido una trampa elaborada desde el principio? El matrimonio, la humillación pública, la oferta para salvar su imperio. Todo un juego de don Ramiro. El eco de esa revelación resonaba en su cabeza. Se pasó la mano por el cabello, respirando de forma entrecortada. No podía ser cierto. «No», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Estás mintiendo». Úrsula lo observó en silencio. Ya no había temor en su expresión, solo un cansancio profundo. Un cansancio de alguien que había llevado el peso de verdades dolorosas durante demasiado tiempo. «No tengo motivos para mentirte», respondió con serenidad. «Al final, tanto tú como yo somos peones en el juego de don Ramiro». Humberto soltó una risa amarga. «Peones, no me compares contigo. Yo no soy una víctima». Úrsula bajó la mirada. «Entonces dime, Humberto, ¿qué crees que pasará mañana?». La pregunta lo descolocó. «¿Qué pasará mañana? Tu imperio». Úrsula lo miró directamente a los ojos. «Todo se desmoronará». Humberto frunció el ceño. ¿Qué demonios estaba diciendo? «Eso es imposible. Tu padre me prometió saldar mis deudas si aceptaba este matrimonio». «¿Y tú confiaste en él?», preguntó Úrsula con una sonrisa amarga. «Mi padre nunca hace promesas sin un truco oculto. Todo esto fue planeado para arrastrarte hasta el punto en que no tuvieras escapatoria». Humberto sintió un escalofrío. Su orgullo se negaba a creerlo, pero una parte de él sabía que Úrsula decía la verdad. Todo había sido demasiado perfecto. La oferta, la boda, el misterioso velo. Demasiado conveniente. «Necesito pruebas», dijo, apretando los dientes. «No voy a dejar que me hunda sin luchar». Úrsula se acercó al ventanal y con un gesto cansado apoyó la mano en el cristal frío. La ciudad de Monterrey brillaba abajo.
ajena a los secretos que se desentrañaban en esa habitación. Si realmente quieres saber la verdad, tendrás que buscarla en tu propio pasado, murmuró. Todo comenzó con tu padre. Humberto se quedó helado. Su padre, aquel hombre que había muerto años atrás, un empresario despiadado que nunca le había enseñado compasión ni cariño. Su infancia había estado marcada por la competencia, la presión y las expectativas imposibles, pero jamás imaginó que ese pasado oscuro estuviera conectado con los Cruz. ¿Qué tiene que ver mi padre en todo esto?, preguntó. Aunque una parte de él temía la respuesta, Úrsula se giró lentamente. Mi madre murió por su culpa. Las palabras cayeron pesadas, como un golpe en el pecho. No puede ser, susurró Humberto. Mi padre solía contarme historias, prosiguió Úrsula. Historias sobre cómo tu familia le arrebató todo, su fortuna, su reputación, su vida. Dijo que mi madre no pudo soportarlo, que murió por el dolor de la traición. Humberto apretó los puños. Nunca había escuchado esa historia. Su padre jamás hablaba del pasado. Siempre había dicho que los negocios eran una guerra y que los débiles no sobrevivían. Pero, ¿hasta qué punto había llegado esa guerra? Y por eso planeó todo esto. Por venganza. Don Ramiro ha esperado años para esto, dijo Úrsula. Pero no contaba con que yo... Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Con que tú qué?, insistió Humberto. Con que yo decidiría cambiar el juego. Humberto entrecerró los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Úrsula desvió la mirada, como si buscara las palabras correctas. Porque estoy cansada de ser la hija invisible. Estoy cansada de vivir a la sombra de su odio. Humberto la observó en silencio. Por primera vez vio a Úrsula como algo más que un misterio a resolver. Ella también había sido utilizada, criada en el aislamiento, forzada a creer que debía ocultarse del mundo. Necesitamos pruebas, dijo Humberto, rompiendo el silencio. Si lo que dices es cierto, don Ramiro debe haber dejado algún rastro. Úrsula asintió, su mirada endurecida. Las hay, pero no será fácil encontrarlas. ¿Dónde? En la mansión Cruz, en el despacho de mi padre. Tiene documentos, contratos antiguos, registros de cada movimiento que ha hecho. Humberto se pasó una mano por el rostro. La idea de entrar en la guarida del lobo no le entusiasmaba, pero no podía ignorar la posibilidad de recuperar el control. Entonces iremos por ellos. Úrsula lo miró con escepticismo. ¿Confiarías en mí? Después de todo lo que te he contado. Humberto se acercó un paso más. No confío en nadie, pero si quiero salir de esta trampa, parece que tú eres la única aliada que tengo. Úrsula sostuvo su mirada por un momento antes de asentir. Mañana por la noche, cuando mi padre crea que todo está bajo control. Mañana, repitió Humberto, con determinación. La habitación se sumió en un silencio tenso. Ambos sabían que lo que enfrentaban no sería sencillo, pero una cosa estaba clara. Si iban a sobrevivir a la telaraña de engaños de don Ramiro, tendrían que enfrentarlo juntos, y Humberto, por primera vez en mucho tiempo, no estaba dispuesto a perder. La mañana siguiente llegó con un cielo nublado que parecía anticipar la tormenta que se avecinaba. Humberto se despertó temprano, pero no había logrado dormir bien. La conversación con Úrsula seguía retumbando en su mente, cada palabra grabada como un tatuaje en su memoria. Se levantó de la cama y se acercó al ventanal de la habitación. Monterrey se extendía ante él, imponente, pero por primera vez no sintió que la ciudad le perteneciera. Todo lo que había construido pendía de un hilo, y ese hilo estaba en manos de don Ramiro. Volvió la mirada hacia Úrsula. Ella estaba sentada frente a un tocador, cepillando su cabello oscuro. Había una calma extraña en sus movimientos, como si supiera que estaba a punto de enfrentarse a la tormenta más grande de su vida. «Hoy es el día», dijo Humberto, rompiendo el silencio. «Lo sé», respondió Úrsula sin mirarlo. «¿A qué hora piensas moverte?» «Esta noche, como acordamos, cuando tu padre esté convencido de que ganó». Úrsula dejó el cepillo sobre el tocador y se volvió hacia él. «¿Crees que será fácil? ¿Mi padre no confía en nadie? Ni siquiera en mí». Humberto sonrió con amargura. Confía en su propio poder, y eso lo hace vulnerable. Úrsula lo observó por un momento, como si intentara descifrar si realmente creía lo que decía. Había visto hombres arrogantes antes,
Pero Humberto Villarreal era diferente. Su arrogancia estaba mezclada con una determinación feroz. «¿Qué sabes sobre su despacho?», preguntó Humberto acercándose a ella. «Es su santuario. Nadie entra sin su permiso. Tiene una caja fuerte detrás de un cuadro de mi madre. Ahí guarda los documentos importantes. ¿Sabes la combinación?». Úrsula negó con la cabeza. «No, pero sé algo mejor. Sé dónde guarda la libreta donde anota sus contraseñas». Humberto arqueó una ceja. «¿Y cómo planeas conseguirla?». «Él la lleva consigo. Siempre. Pero hay momentos en que la deja sobre su escritorio. Esta noche, durante su reunión semanal con sus abogados, estará distraído». «Perfecto». Humberto cruzó los brazos. «Entonces, esta noche nos infiltramos». Úrsula lo miró fijamente. «No será tan sencillo, Humberto. Habrá seguridad en toda la casa. Él espera algo, aunque no sepa qué. ¿Dudas que podamos lograrlo?». «Dudo de todo», respondió ella con sinceridad. «Pero no tengo opción». Humberto asintió. La alianza entre ellos no estaba cimentada en la confianza, sino en la necesidad. Y eso, en su experiencia, era más fuerte que cualquier promesa vacía. La noche llegó con un aire fresco y pesado. La mansión Cruz se alzaba imponente, rodeada por jardines bien cuidados y un portón de hierro custodiado por hombres armados. Humberto y Úrsula llegaron en un auto discreto, estacionándolo a una cuadra de distancia. «¿Estás lista?», preguntó Humberto, mirando a Úrsula con seriedad. «Nunca lo estuve», respondió ella. «Pero aquí estoy». Humberto le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Eso basta». Se deslizaron por un sendero lateral de la mansión, donde las sombras de los árboles los cubrían. Úrsula conocía cada rincón de ese lugar, cada acceso oculto. Había sido su prisión durante años. Ahora la usaba a su favor. «Aquí», susurró, señalando una puerta trasera. «Conduce directamente al ala este. Poca seguridad en esta zona». «Perfecto», dijo Humberto, revisando su reloj. «Tenemos menos de una hora antes de que la reunión termine». La puerta cedió con un leve crujido. Entraron. El interior de la mansión estaba envuelto en penumbras, pero Úrsula se movía con seguridad. Subieron las escaleras con cuidado, cada paso medido, cada sonido contenido. Cuando llegaron al pasillo del despacho, Humberto sintió un nudo formarse en su estómago. Estaban entrando directamente en la boca del lobo. «Es aquí», susurró Úrsula, deteniéndose frente a una puerta de madera oscura. Humberto asintió, giró la perilla. La puerta se abrió con un suave chasquido. El despacho de don Ramiro era exactamente como Humberto lo había imaginado, elegante, sobrio, con estanterías llenas de libros de leyes y negocios. Pero lo que más llamaba la atención era el gran retrato de una mujer de rostro sereno, colgado detrás del escritorio. «¿Tu madre?», preguntó Humberto. Úrsula asintió, sin decir palabra. Sus ojos se nublaron un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «La caja fuerte está detrás de ese cuadro». Humberto se acercó al retrato y lo apartó con cuidado. Ahí estaba, una caja fuerte empotrada en la pared, de acero negro. «Ahora solo falta la combinación», dijo, volviéndose hacia Úrsula. Ella se acercó al escritorio. Sus dedos se deslizaron por la superficie de madera. Buscando algo, finalmente, levantó una carpeta. «Aquí», sacó una pequeña libreta de cuero. «Esta es». Humberto se acercó a su lado. Ambos revisaron las páginas llenas de anotaciones y códigos. «Aquí», dijo Úrsula, señalando una serie de números. «Esta debe ser». Humberto introdujo la combinación con manos firmes. Cada giro del dial resonaba como un latido en sus oídos. Finalmente, se escuchó un clic. La caja fuerte se abrió. Dentro había carpetas, sobres sellados y una pequeña caja de madera. Humberto tomó una carpeta al azar, abrió sus páginas y se quedó helado. «No puede ser», susurró. Úrsula se acercó. Leyendo por encima de su hombro, sus ojos se abrieron de par en par. Esto no puede ser cierto. Los documentos detallaban transacciones fraudulentas, lavado de dinero, pagos a cuentas en el extranjero, pero lo peor era un contrato firmado por el propio Humberto Villarreal. «¿Qué es esto?», preguntó Humberto, atónito. Yo nunca firmé esto». Úrsula lo miró, pálida. «Mi padre forjó tu firma.
Esto es lo que planeaba. Va a incriminarte. Humberto sintió cómo la habitación comenzaba a cerrarse a su alrededor. Está planeando hundirme completamente. Úrsula cerró los ojos. No solo a ti, no. Humberto, también a mí. Ambos se quedaron en silencio, mirando los documentos que sellaban su destino. La verdadera magnitud del plan de don Ramiro estaba frente a ellos, y si querían sobrevivir, tendrían que enfrentarlo juntos hasta el final. Humberto sostenía los documentos con los dedos tensos. Las hojas temblaban, no por un movimiento brusco, sino por la furia contenida que recorría su cuerpo. Su firma estaba ahí, estampada en contratos que nunca había visto, vinculándolo con transacciones ilegales, lavado de dinero y evasión fiscal, un expediente completo para hundirlo. Esto es imposible, murmuró, sin apartar la mirada de las páginas. Yo jamás firmé nada de esto. Úrsula se mantenía a su lado, tan pálida como las hojas que leía. Su expresión, sin embargo, no era de sorpresa. Era la confirmación de una sospecha que había cargado toda su vida. Mi padre lo tenía planeado todo, dijo en voz baja. No solo quería humillarte públicamente, quería destruirte por completo. Humberto apretó los dientes. Cada segundo que pasaba sentía cómo el mundo que había construido se derrumbaba. Pero no iba a permitir que don Ramiro ganara. ¿Qué más hay en la caja?, preguntó, rompiendo el silencio. Úrsula revisó con manos temblorosas. Sacó la pequeña caja de madera, la abrió con cuidado. Dentro, encontró un reloj antiguo y un sobre amarillento, sellado con cera roja. ¿Qué es eso?, preguntó Humberto, acercándose. No lo sé, respondió ella, con la voz apenas audible. Rompió el sello con un leve crujido. Dentro del sobre había una carta. Escrita a mano, el papel olía a tiempo y secretos. Humberto se inclinó para leer junto a ella. Si alguien más que yo está leyendo esto, significa que finalmente se ha hecho justicia. La familia Villarreal creyó que podría destruirme, pero el tiempo pone todo en su lugar. La sangre se paga con sangre. Las palabras estaban firmadas por don Ramiro. Humberto sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Tu padre está completamente loco. Úrsula cerró los ojos. No, es peor. Es metódico, calculador. Cada movimiento lo ha planeado durante años. El sonido de pasos en el pasillo hizo que ambos se tensaran. Humberto cerró la caja fuerte de inmediato y devolvió el cuadro a su lugar. Ambos se movieron al rincón más oscuro del despacho. ¿Quién está ahí?, gruñó una voz masculina del otro lado de la puerta. Humberto y Úrsula se miraron. Si los descubrían, todo habría terminado. Por aquí, susurró ella, señalando una puerta secundaria. Se deslizaron en silencio, conteniendo la respiración. El sonido de la perilla girando a sus espaldas aumentó la tensión. Con el último segundo a su favor, cruzaron el umbral y cerraron la puerta sin hacer ruido. Se encontraban en un pasillo estrecho y oscuro. Humberto respiró hondo, tratando de calmar el latido desbocado de su corazón. «Siempre hay que vivir con el riesgo de que te atrapen en esta casa», murmuró sarcástico. «Siempre». Úrsula apenas sonrió. Continuaron por el pasillo hasta llegar a una escalera que descendía. El aire estaba más frío ahí, y Humberto no pudo evitar sentir que se adentraban en un laberinto sin salida. «¿A dónde lleva esto?», preguntó. «Al archivo familiar», respondió Úrsula. «Mi padre guarda registros de todo lo que ha hecho. Si queremos más pruebas, están aquí». Humberto dudó por un momento. Cada segundo que pasaban dentro de la mansión aumentaba el riesgo. Pero si realmente existían más pruebas, no podía darse el lujo de dejarlas atrás. Descendieron. El aire se volvió denso. Finalmente, llegaron a una sala amplia, con estanterías llenas de cajas, carpetas y documentos antiguos. «Aquí debe haber algo», dijo Úrsula, encendiendo una lámpara de escritorio. Humberto comenzó a revisar carpetas. Cada documento parecía un testimonio del poder de don Ramiro. Contratos, acuerdos, registros financieros, pero nada que pudiera demostrar el plan de venganza. «Aquí hay algo», dijo Úrsula de pronto. Humberto se acercó. Sobre la mesa había una carpeta marcada con un nombre que lo hizo detenerse en seco. «Eduardo Villarreal». «Ese es», murmuró Humberto con la garganta seca. «Es el nombre de mi padre». Abrieron la carpeta. Los documentos dentro relataban una historia que Humberto nunca había escuchado. Asociaciones antiguas entre Eduardo Villarreal y don Ramiro.
inversiones compartidas, y luego, contratos anulados, demandas, y finalmente, una carta de defunción. ¿Qué? Humberto parpadeó, incapaz de creer lo que veía. Mi padre fue responsable de esto. Úrsula leyó en voz alta. Después de que Villarreal tomara el control de las propiedades, la salud de mi esposa se deterioró. La muerte fue inevitable, pero lo que comenzó con una pérdida terminará con justicia. Humberto se quedó en silencio. Su padre no solo había arruinado a don Ramiro. Al parecer, sus acciones habían llevado a la muerte de la madre de Úrsula. Entonces, todo esto, balbuceó, todo este plan, es su venganza, susurró Úrsula bajando la mirada. No contra ti, Humberto, contra lo que representas, contra la sangre Villarreal. Humberto sintió una oleada de ira, dolor y confusión. Su padre nunca le había contado nada. Había crecido creyendo que Eduardo Villarreal era un hombre de negocios implacable, pero honorable. Ahora, descubría que había sangre en su legado. No, Humberto apretó los puños. No puedo dejar que esto me destruya. Úrsula lo miró, decidida. Entonces tenemos que detenerlo. El sonido de pasos apresurados sobre sus cabezas los sacó de su ensimismamiento. «Revisen todo», gritó una voz. «Quiero cada rincón limpio». Humberto y Úrsula se miraron. Sabían que el tiempo se acababa. «Por aquí», susurró Úrsula, señalando una puerta oculta al final de la sala. Corrieron hacia ella. Humberto echó un último vistazo a los documentos en sus manos. Toda la verdad estaba ahí, el pasado, el presente y el futuro de ambos, entrelazados en una venganza que llevaba años gestándose. Cruzaron la puerta y la cerraron tras ellos, justo cuando los guardias irrumpían en el archivo. El laberinto de mentiras se cerraba a su alrededor, pero Humberto tenía algo claro. Ya no estaba dispuesto a seguir siendo una pieza en el juego de don Ramiro. El aire en el pasillo oculto era denso, casi irrespirable. Humberto y Úrsula avanzaban en silencio, iluminados solo por la tenue luz de emergencia que parpadeaba en la pared. Cada paso resonaba en el eco de su propia incertidumbre. Habían escapado por poco, pero el verdadero peligro apenas comenzaba. Humberto sostenía los documentos con fuerza. Sus dedos temblaban, aunque él se negaba a reconocerlo. Las verdades que había leído lo golpeaban con más fuerza que cualquier traición reciente. Su padre, el hombre que siempre había admirado por su astucia, había sido el verdugo de una familia entera. ¿A dónde lleva este pasillo?, preguntó Humberto en voz baja, rompiendo el silencio. «A un acceso lateral del jardín», respondió Úrsula sin mirarlo. «Mi padre lo mandó construir para salir discretamente cuando tenía reuniones con sus asociados». Humberto soltó una risa amarga. «Qué conveniente. Supongo que siempre planeó tener salidas para escapar de lo que provocaba». Úrsula se detuvo de repente. Lo miró con seriedad, los ojos oscuros reflejando la poca luz del pasillo. «¿Hablas de mi padre o del tuyo?». Humberto la observó por un momento. La acusación estaba implícita. Las palabras dolían porque llevaban verdad. «No elijo lo que hizo mi padre», gruñó, desviando la mirada. «Pero sí elijo no caer en la misma trampa». Úrsula continuó caminando sin responder. El sonido de la noche comenzó a filtrarse a medida que se acercaban a la salida. Cuando finalmente empujaron la puerta oculta, la brisa fresca los recibió. Frente a ellos, el jardín se extendía silencioso, iluminado por faroles tenues, pero la calma era engañosa. Detrás, en la mansión, don Ramiro seguramente ya sabía que habían estado allí. «Tenemos poco tiempo», dijo Humberto, guardando los documentos bajo su chaqueta. «Si él sabe que tenemos esto, va a mover sus piezas más rápido. Él siempre va un paso adelante», replicó Úrsula con amargura. Pero esta vez, no más. Avanzaron por el jardín, manteniéndose en las sombras. El silencio entre ellos era tenso. Había muchas cosas que no se decían. Humberto se obligó a concentrarse. Había un plan que formar. Cuando llegaron al auto, Humberto abrió la puerta del pasajero para Úrsula. Ella dudó un momento antes de entrar. Había algo en su expresión, una mezcla de desconfianza y determinación. «¿Qué pasa?», preguntó Humberto. «¿Confías en mí?», preguntó Úrsula mirándolo de frente. Humberto la observó en silencio. Durante toda su vida, confiar había sido un lujo que no podía permitirse, pero ahora
sentado al borde de perderlo todo. Ella era la única persona que no buscaba beneficiarse de su caída. «No tengo más opción», respondió finalmente. «Pero, ¿y tú? ¿Confías en mí?» Úrsula sostuvo su mirada por un momento. Luego asintió. «Hasta que demuestres lo contrario». Subieron al auto y Humberto arrancó el motor. El rugido del vehículo rompió el silencio de la noche. Condujeron por las calles oscuras de Monterrey, evitando las avenidas principales. «¿A dónde vamos?», preguntó Úrsula. «A mi oficina. Tengo un lugar seguro donde podemos revisar esto sin que nos molesten». Úrsula frunció el ceño. «¿De verdad crees que hay algún lugar seguro ahora? ¿Mi padre tiene ojos en toda la ciudad?» «No este lugar», aseguró Humberto. «Confía en mí». El resto del trayecto transcurrió en silencio, ambos sumidos en sus propios pensamientos, procesando las revelaciones de la noche. La oficina de Humberto estaba en un edificio discreto, alejado del centro. Había sido su primer espacio de trabajo antes de que su imperio creciera, un lugar donde solo él tenía acceso. Al entrar, Humberto encendió las luces. Todo estaba tal como lo había dejado años atrás. Muebles de cuero, una gran mesa de madera y estanterías llenas de libros de negocios. «Aquí estaremos bien», dijo, cerrando la puerta tras ellos. Úrsula se acercó a la mesa y colocó la carpeta con los documentos. La tensión en el aire era palpable. «Muy bien», dijo, mirando a Humberto. «¿Qué hacemos ahora?» Humberto se sentó frente a ella, con los ojos fijos en las pruebas. «Mi padre cometió errores, grandes errores, pero yo no voy a pagar por ellos. Don Ramiro piensa lo contrario. Para él, tú eres la deuda pendiente». Humberto se inclinó hacia ella. «Entonces, tenemos que adelantarnos a él, exponerlo antes de que tenga la oportunidad de mover su jugada final». Úrsula negó con la cabeza. «No será tan fácil. Él controla la narrativa. Tiene poder sobre la prensa, sobre jueces, sobre inversionistas. Nadie va a creerle a un hombre que acaba de casarse con la mujer más desfigurada del país». Humberto la miró con dureza. «Pero eso ya no es cierto. ¿O sí? El mundo vio quién eres realmente. Ya no puede usar ese mito para manipular». Úrsula sonrió, una sonrisa breve y amarga. El mito fue conveniente para él. Me mantuvo oculta, como un arma secreta. Pero ahora, su sonrisa se desvaneció. «Ahora soy impredecible». «Exactamente», dijo Humberto. «Y eso le asusta». Ambos se quedaron en silencio, estudiándose mutuamente, por primera vez. Humberto notó que la mujer frente a él no era una víctima indefensa. Era fuerte, astuta y, al igual que él, estaba dispuesta a pelear. «Necesitamos aliados», dijo Úrsula finalmente. «Mi padre no caerá solo». Humberto se recostó en su silla, sonriendo con ironía. «Afortunadamente, he hecho muchos enemigos en los negocios. Quizás sea el momento de reconciliar algunas cuentas». Úrsula arqueó una ceja. «¿Crees que ellos te ayudarán? Si puedo convencerlos de que don Ramiro planea su próxima caída, no dudarán en cambiar de bando». Úrsula lo miró fijamente. «¿Y si no lo logras?» Humberto se inclinó hacia ella, con la mirada firme. «Entonces me encargaré de destruirlo solo». La tensión volvió a llenar la sala. Ambos sabían que estaban apostando todo. Sin embargo, por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, compartían algo que podría cambiarlo todo. Un plan. Mientras la noche avanzaba, en el reflejo de las ventanas oscuras, se dibujaban dos figuras listas para enfrentar al hombre que había controlado sus destinos durante años. La madrugada cubría Monterrey con un velo de silencio y tensión. La oficina de Humberto estaba iluminada por una única lámpara de escritorio, lanzando sombras alargadas en las paredes. Humberto y Úrsula revisaban los documentos que habían obtenido, cada página revelando capas más profundas de la red de manipulación de don Ramiro. Humberto cerró una carpeta con fuerza. Su mandíbula estaba tensa, y sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ardían con rabia contenida. «Esto es más grande de lo que imaginaba», gruñó. «Mi padre no solo destruyó a tu familia, también dejó enemigos en todas partes. Don Ramiro supo aprovechar cada una de esas grietas». Úrsula se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados. Su expresión era dura, pero su mirada revelaba una tormenta interna. «Siempre lo supe. Crecí escuchando sus palabras envenenadas, día tras día. Pero ahora entiendo que su sed de venganza no se detendría en ti. Va a arrasar con todo». Humberto se levantó de golpe. Caminó hacia el ventanal.
desde donde podía ver la ciudad que alguna vez sintió que dominaba. Ahora, Monterrey se le antojaba un tablero de ajedrez en el que él no era más que una pieza vulnerable. «Tenemos que movernos antes de que él lo haga», dijo, sin volverse. «Necesitamos aliados, gente con poder que también quiera ver caer a don Ramiro». Úrsula lo miró con escepticismo. ¿Y quién confiaría en nosotros? Un hombre a punto de perder su imperio y la hija de su enemigo. Humberto sonrió con amargura. No se trata de confianza, se trata de conveniencia. Si don Ramiro está planeando su próximo movimiento, otros empresarios estarán en su lista. Les daremos una razón para actuar antes de que sea tarde. Úrsula caminó hasta quedar a su lado. La distancia entre ellos se había reducido, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Después de todo, habían visto lo peor del otro, y aún así, seguían allí. «¿A quién tienes en mente?» «Antonio Salcedo», respondió Humberto sin dudar. «Hace años mi padre lo aplastó en una negociación. Perdió millones. Se rumorea que intentó asociarse con don Ramiro, pero lo rechazaron. Si le mostramos estos documentos, no dudará en unirse a nosotros». Úrsula entrecerró los ojos. «¿Y confías en alguien tan resentido?» «No se trata de confianza, Úrsula». Humberto la miró de reojo. «Se trata de tener un enemigo común». Ella se quedó en silencio por unos segundos. Luego asintió. «Entonces, vamos a verlo». Antonio Salcedo vivía en una de las zonas más exclusivas de Monterrey. Su mansión, rodeada de altos muros y seguridad privada, parecía diseñada para mantener al mundo fuera. Humberto y Úrsula se detuvieron frente al portón de hierro. «Déjame hablar a mí», dijo Humberto apagando el motor. «Con Salcedo, hay que mostrar fuerza». El guardia de seguridad se acercó al auto, pero tras ver quién era, abrió el portón sin preguntas. Humberto sonrió. «Parece que aún tengo algo de influencia, o tal vez quiere ver de cerca tu caída», respondió Úrsula con un toque de ironía. Al llegar a la entrada principal, Antonio Salcedo los esperaba. Era un hombre robusto, de rostro curtido y cabello canoso. Sus ojos fríos se posaron primero en Humberto y luego en Úrsula. Vaya, Humberto Villarreal en persona y acompañado de la hija de Ramiro Cruz. Esto debe ser importante. Lo es, respondió Humberto, bajando del auto. Necesitamos hablar. Salcedo se apartó para dejarles pasar. El interior de la casa era sobrio, pero elegante. Una sala con ventanales enormes ofrecía una vista espectacular de la ciudad. «¿Qué se supone que me convencerá de escucharlos?», preguntó Salcedo, sirviéndose un whisky. «He visto imperios caer. Villarreal, el tuyo no es la excepción». Humberto sacó los documentos de su chaqueta y los colocó sobre la mesa frente a Salcedo. «¿Esto?» Salcedo arqueó una ceja, pero tomó los papeles con interés. A medida que los revisaba, su expresión se endurecía. «¿De dónde sacaron esto?» «No importa», respondió Humberto. «Lo importante es lo que significa. Don Ramiro está planeando mover su imperio a nivel internacional. Va a sacrificar a todos los que estén en su camino, incluyéndote». Salcedo levantó la vista, clavando su mirada en Humberto. «¿Y qué te hace pensar que me importa, Úrsula?», que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Porque él también se deshará de ti cuando ya no le seas útil. Te conozco, Salcedo. Sé que perdiste todo por una jugada sucia de mi padre. Esta es tu oportunidad para equilibrar la balanza». Salcedo la miró, midiendo cada palabra. El silencio en la sala se volvió denso. Finalmente, dejó el whisky sobre la mesa. «Tienen mi atención, pero si esto es una trampa, Villarreal, caerás mucho antes de lo que crees». Humberto sonrió con frialdad. «No me gusta perder, Salcedo, y esta vez pienso ganar». Salcedo asintió. «Entonces prepárense, porque si vamos a movernos contra Ramiro Cruz, tendrá que ser un golpe maestro». Cuando Humberto y Úrsula salieron de la mansión, la noche había caído por completo. Monterrey brillaba en la distancia, como si observara cada uno de sus movimientos. «Uno menos», dijo Humberto al encender el auto. «Pero aún queda el más peligroso», respondió Úrsula. «Mi padre no se quedará quieto». Humberto miró el horizonte con determinación. «No lo hará, pero esta vez no vamos a jugar bajo sus reglas». Mientras se alejaban, el reflejo de la ciudad en el parabrisas parecía prometer una tormenta, y Humberto sabía que estaba preparado para enfrentarla.
El amanecer rompía sobre Monterrey con tonos dorados y rosados que contrastaban con la tensión que se respiraba dentro del auto. Humberto conducía en silencio, con el ceño fruncido y la mirada fija en la carretera. Úrsula, sentada a su lado, observaba el horizonte con expresión pensativa. Ambos sabían que lo que habían iniciado con Salcedo era solo el primer paso en un juego peligroso, donde cada movimiento podía ser el último. Salcedo es ambicioso, dijo Humberto finalmente, rompiendo el silencio. Pero su odio por tu padre es real. Va a moverse rápido. Eso también lo sabe mi padre, respondió Úrsula, sin apartar la vista del horizonte. Si sospecha que lo estamos desafiando, responderá con fuerza. Él no perdona traiciones. Ni yo. Humberto sonrió con amargura. Pero esta vez, el traidor no soy yo. Úrsula giró la cabeza hacia él. Había algo en su voz. Una dureza que no había escuchado antes. ¿Estás seguro de lo que estamos haciendo? ¿Tú no? Úrsula dudó un momento antes de responder. Toda mi vida he hecho lo que mi padre esperaba. He vivido encerrada, creyendo que no merecía ser vista, pero ahora... Apretó los labios. Ahora no estoy segura de quién soy fuera de su sombra. Humberto la miró de reojo. Por un instante, vio a la mujer detrás de la máscara, fuerte, pero herida. Entonces vamos a descubrirlo, dijo con firmeza. Pero para eso, primero tenemos que derribar a Ramiro Cruz. Úrsula asintió, recuperando su expresión decidida. ¿Cuál es el siguiente paso? Humberto aceleró el auto. Necesitamos pruebas más contundentes. Algo que lo incrimine públicamente, y sé exactamente quién puede ayudarnos. El edificio de Cristóbal Ávila se alzaba en el centro financiero de Monterrey. Ávila era periodista, conocido por destapar escándalos financieros, pero también por vender sus servicios al mejor postor. Humberto había trabajado con él antes, siempre desde las sombras. Sabía que Cristóbal era un riesgo, pero también una herramienta valiosa. Al entrar al lujoso vestíbulo, Humberto y Úrsula fueron escoltados por un asistente hasta una oficina en el último piso. Cristóbal Ávila los esperaba junto a una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Era un hombre delgado, de cabello perfectamente peinado hacia atrás, y ojos agudos que parecían verlo todo. Humberto Villarreal. Su sonrisa era más cortés que genuina. Hace tiempo que no sé de ti, y veo que vienes bien acompañado. No estamos aquí para cortesías, Ávila, dijo Humberto directo. Tenemos información que podría interesarte. Ávila entrecerró los ojos, y con un gesto, les indicó que se sentaran. Estoy escuchando. Humberto colocó sobre la mesa la carpeta con documentos que detallaban las transacciones ilegales de don Ramiro. El periodista hojeó las páginas con rapidez, pero su expresión no cambió. Interesante, murmuró. Muy interesante. Pero dime, Humberto, ¿por qué habría de publicar esto? El nombre de Ramiro Cruz pesa mucho en esta ciudad. Un movimiento en falso y me costaría mi carrera. ¿Y qué tal si lo acompañamos con algo que nadie pueda ignorar?, preguntó Humberto cruzando los brazos. Una confesión pública. Ávila levantó una ceja. ¿Una confesión? De Úrsula, respondió Humberto, sin dudar, contando la verdad sobre cómo su padre la mantuvo oculta, la manipulación, la farsa del matrimonio, todo. Úrsula se tensó. Humberto la miró, reconociendo el sacrificio que estaba sugiriendo. Si Ramiro controla la narrativa, perderemos. Pero si el público escucha de ti lo que él ha hecho, su reputación se desmoronará. Ávila sonrió, mostrando sus dientes perfectos. Eso sí sería un escándalo. La hija de Ramiro Cruz exponiendo a su propio padre, la noticia del año. Úrsula bajó la mirada. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, temblaban levemente. Había pasado toda su vida en las sombras. Ahora, Humberto le pedía que se expusiera por completo. Úrsula, dijo Humberto, suavizando su tono, solo tú puedes hacer que esto funcione. Ella lo miró, y en sus ojos había un torbellino de emociones. Si esto va a terminar, tiene que ser a mi manera, dijo finalmente, con voz firme. Estoy lista. Ávila asintió, satisfecho. Entonces será mañana, un evento en vivo. Toda la ciudad lo verá. Humberto sonrió con determinación. Perfecto. De camino de regreso, el silencio reinó en el auto. Úrsula miraba por la ventana, su reflejo superpuesto a la ciudad que se extendía más allá. Humberto rompió el silencio. No será fácil. Cuando tu padre se entere, irá tras nosotros con todo lo que tiene.
Que lo intente, respondió Úrsula, girando lentamente la cabeza para mirarlo. Ya no tengo miedo. Humberto le devolvió la mirada. Por primera vez, vio fuego en sus ojos. Ya no era la mujer resignada al destino que otros le impusieron. Era una aliada, una igual. Entonces vamos a terminar lo que empezamos. Mientras el auto se perdía entre las luces de la ciudad, ambos sabían que la tormenta estaba a punto de desatarse, pero esta vez no iban a esconderse, iban a enfrentarlo todo, juntos. La tarde se desvanecía lentamente en Monterrey, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Desde la terraza del edificio donde se realizaría la transmisión en vivo, se podía ver la ciudad preparándose para una noche que, para muchos, sería como cualquier otra. Pero para Humberto y Úrsula, sería el momento de exponerlo todo. Úrsula estaba frente al espejo, ajustando el vestido blanco sencillo que había elegido para la ocasión, sin maquillaje excesivo, sin adornos llamativos, solo ella, al fin visible ante un mundo que la había imaginado deformada. Sus manos temblaban al alisar la tela, pero sus ojos, reflejados en el cristal, mostraban una determinación que ni ella sabía que poseía. ¿Estás lista?, preguntó Humberto, entrando a la habitación. Ella lo miró a través del espejo. Su voz sonó firme, aunque sentía que cada palabra se le clavaba en el pecho. «Lo estoy». Humberto se acercó, ajustando el nudo de su corbata con un gesto mecánico. Su traje oscuro le daba el aspecto del empresario seguro de siempre, pero sus ojos traicionaban el cansancio y la tensión acumulada. «Cuando esto empiece, no habrá vuelta atrás», dijo él, deteniéndose a su lado. «Don Ramiro hará todo lo que esté en su poder para callarnos». «Lo sé», respondió Úrsula, «pero también sé que es la única forma. Si la verdad no sale ahora, nunca lo hará». Humberto la miró en silencio. Había subestimado a Úrsula al principio. Había creído que sería una mujer frágil, una víctima más del poder de su padre. Pero allí estaba ella, dispuesta a enfrentarse al hombre que la había mantenido oculta toda su vida. «Vamos». Humberto extendió su mano hacia ella. «Es nuestra hora». Úrsula la tomó sin dudar. Por primera vez, ambos sabían que su alianza era genuina. El estudio de grabación estaba listo. Luces blancas iluminaban el escenario sencillo. 2 sillas, una pequeña mesa entre ellas, y una cámara apuntando directamente hacia donde Úrsula se sentaría. Cristóbal Ávila, el periodista que había acordado con ellos la transmisión, supervisaba los últimos detalles. «Tendrán 1 hora», dijo acercándose. «La transmisión será en vivo y simultánea en redes. No habrá edición, no habrá cortes. Todo lo que digan se quedará ahí para siempre». Humberto asintió. «Así es como lo queremos». Úrsula respiró hondo y se sentó frente a la cámara. Las luces calientes iluminaban su rostro, dejando a la vista cada rasgo que durante años había permanecido oculto. Ávila levantó la mano y comenzó la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Al aire. El logo del canal apareció brevemente en la pantalla, y luego, la imagen de Úrsula Cruz llenó la transmisión. «Mi nombre es Úrsula Cruz», comenzó, su voz clara, aunque el leve temblor en sus manos delataba los nervios. «Durante años, la gente ha especulado sobre quién soy. Algunos dijeron que estaba desfigurada, otros, que tenía alguna enfermedad que me impedía salir al mundo. Hoy, quiero contarles la verdad». Humberto observaba desde un lado del estudio. Cada palabra que Úrsula pronunciaba era como un golpe contra el imperio de mentiras que don Ramiro había construido. «Mi padre, Ramiro Cruz, me mantuvo aislada toda mi vida», continuó Úrsula. «Me convenció de que no debía ser vista, de que el mundo no estaba preparado para mi presencia. Pero eso no fue más que una estrategia, una manera de controlar mi vida y evitar que alguien pudiera alejarme de su poder». El chat de la transmisión estallaba en comentarios. Miles de personas escuchaban atentos. Este matrimonio que vieron hace unos días. Úrsula bajó la mirada por un momento, respiró profundo y volvió a alzarla. «No fue un acto de amor, fue un plan, una jugada de venganza de mi padre contra Humberto Villarreal, el hombre a quien obligó a casarse conmigo para limpiar sus deudas». Humberto sintió como el aire se volvía más denso. Era arriesgado, estaban exponiéndolo todo, pero esta historia es mucho más oscura, prosiguió Úrsula. «El verdadero motivo detrás de todo esto es el odio que mi padre sintió durante años hacia la familia Villarreal.
a quienes culpó por la caída de nuestro imperio y por la muerte de mi madre. Los teléfonos en el estudio no dejaban de sonar. Los medios locales e internacionales querían confirmar la noticia. Humberto sonrió apenas. El plan estaba funcionando. Hoy decido hablar, concluyó Úrsula. No porque me sienta obligada, sino porque por primera vez en mi vida tengo el poder de elegir. Hoy dejo de ser la sombra que mi padre quiso que fuera. Hoy decido ser libre. La transmisión terminó con un fundido a negro. Un silencio sepulcral se instaló en el estudio. Ávila fue el primero en hablar. «Felicitaciones», sonrió con ironía. «Acaban de encender la ciudad». Humberto se acercó a Úrsula. Ella se levantó lentamente, con el rostro pálido, pero con los ojos firmes. «Lo hiciste bien», dijo Humberto. «¿Tú crees?», preguntó ella con una sonrisa cansada. «Estoy seguro». Pero el momento de respiro duró poco. El teléfono de Humberto vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio la pantalla. Una llamada de número desconocido. Se miraron, sabiendo quién debía ser. Humberto respondió. «Sabía que llamarías». Del otro lado de la línea, la voz de don Ramiro sonó fría y venenosa. «¿De verdad crees que esto termina aquí? Acabas de declarar la guerra, Humberto. Y yo no pierdo». Humberto sostuvo la mirada de Úrsula mientras hablaba. «Entonces prepárate, Ramiro, porque nosotros tampoco», colgó. El juego estaba en marcha. La verdad había salido a la luz, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La noche había caído sobre Monterrey, pero la ciudad estaba lejos de descansar. Las redes sociales servían con la transmisión de Úrsula. Cada palabra, cada confesión, había sido analizada, compartida y comentada. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. La hija de Ramiro Cruz había expuesto públicamente a su padre, el empresario más temido del país. En un penthouse oscuro, don Ramiro Cruz observaba la pantalla gigante frente a él. Sus ojos, fríos como el acero, reflejaban las imágenes de su hija hablando. A su alrededor, el silencio era absoluto. Ninguno de sus hombres de confianza se atrevía a pronunciar palabra. «Impresionante», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Mi propia hija». Se levantó del sillón con lentitud. Su figura, aún imponente a pesar de los años, se recortaba contra el ventanal que mostraba la ciudad iluminada. «Preparen todo». Su voz era baja, pero con un filo que heló la sangre de los presentes. Si ellos quieren guerra, la tendrán. Mientras tanto, en la oficina de Humberto, el ambiente era tenso. Humberto y Úrsula observaban las notificaciones interminables en sus teléfonos. La transmisión había sido un éxito rotundo, pero ambos sabían que la respuesta de don Ramiro no tardaría. «¿Cuánto tiempo crees que tardará en moverse?», preguntó Úrsula, rompiendo el silencio. Humberto no apartó la vista de la pantalla. «No mucho. Ramiro nunca deja cabos sueltos. Y ahora, después de lo que hiciste, nos considera el mayor de ellos». Úrsula se recostó en el respaldo de la silla, cruzando los brazos. Por primera vez, su expresión mostraba cansancio, pero también firmeza. «Que venga. Esta vez no pienso huir». Humberto la miró de reojo. A pesar de todo lo que habían enfrentado, allí estaba ella, fuerte, decidida. «No vamos a huir, pero necesitamos algo más que valor para ganarle». Antes de que pudiera continuar, el teléfono fijo de la oficina sonó. El timbre cortante resonó en la sala silenciosa. Humberto se tensó. «¿Quién será?», preguntó Úrsula, sentándose derecha. Humberto tomó el auricular con firmeza. «¿Quién habla?». Del otro lado. La voz que escuchó no le sorprendió. «Humberto». Era don Ramiro. Su tono sonaba más calmado de lo esperado. «Felicidades por el espectáculo». «Muy emotivo». Humberto apretó los dientes. «No es un espectáculo, Ramiro, es la verdad». Se escuchó una breve risa. La verdad es relativa, hijo. Y tú sabes que en este mundo, quien controla la narrativa controla todo. Esta vez, no. El público ya sabe lo que hiciste. El público olvida, Humberto. Pero yo no. ¿Crees que tu pequeña revelación basta para derrotarme? Apenas están en el primer acto». Humberto sintió cómo la rabia crecía dentro de él, pero se obligó a mantener la calma. «¿Qué quieres?». «Lo que siempre he querido, control, pero ahora también quiero otra cosa. Quiero que tú y Úrsula desaparezcan. No serán un obstáculo para mí». Humberto miró a Úrsula, quien lo observaba con el ceño fruncido.
Eso no va a pasar. Entonces prepárense, porque mañana, a primera hora, todo lo que creen haber conseguido se desmoronará. Van a perderlo todo. La línea se cortó. Humberto dejó el auricular lentamente. ¿Qué dijo?, preguntó Úrsula. Que mañana lo perderemos todo. Úrsula frunció el ceño. ¿Qué está planeando? Humberto se pasó la mano por el rostro. Sabía que Ramiro Cruz nunca hacía amenazas vacías. No lo sé, pero tenemos que anticiparnos. La mañana siguiente llegó con una noticia que sacudió a toda la ciudad. Humberto despertó con el sonido insistente de su teléfono. Al contestar, la voz de Cristóbal Ávila sonó agitada. Humberto, ¿lo viste? ¿Ver qué? Revisa cualquier canal de noticias. ¡Rápido! Humberto encendió la televisión. Úrsula, que acababa de entrar en la sala, se detuvo en seco al ver la imagen en la pantalla. Ramiro Cruz, en una rueda de prensa, rodeado de reporteros. ¿Qué está haciendo?, susurró Úrsula. Humberto subió el volumen. Señoras y señores, decía Ramiro, con su característica voz serena, estoy aquí para aclarar una situación lamentable. Ayer, mi hija, Úrsula Cruz, hizo declaraciones que me afectan profundamente. Quiero decirles que esas palabras son falsas. El murmullo de los reporteros se intensificó. Mi hija, lamentablemente, ha sido manipulada por Humberto Villarreal, un hombre desesperado que, al borde de la quiebra, buscó una última jugada para salvar su imperio. Humberto y Úrsula se miraron, incrédulos. Lo está revirtiendo todo, murmuró Humberto. Nos está culpando a nosotros, pero eso no tiene sentido. Yo hablé por mi cuenta, en la pantalla. Ramiro Cruz sonrió con esa expresión que tanto temían. Tengo pruebas, continuó, de que todo esto fue un plan de Villarreal para obtener control sobre mis negocios, documentos, contratos falsificados, todo orquestado para dañar mi reputación. Mi propia hija fue utilizada en esta maniobra. La imagen cambió a copias de documentos, los mismos que Humberto y Úrsula habían recuperado. No, susurró Humberto, retrocediendo un paso. No puede ser. Pero esos documentos son falsos, gritó Úrsula. Nosotros lo sabemos. El corazón de Humberto latía con fuerza. Sí, pero el mundo no. La rueda de prensa continuaba. Ramiro se colocó la mano en el pecho, fingiendo pesar. Por eso, a partir de hoy, cortaré todo vínculo con Humberto Villarreal, y con mucho dolor, también con mi hija, a partir de ahora. Dejaré todo en manos de la justicia. La imagen se congeló. Humberto apagó la televisión. El silencio en la sala era ensordecedor. Comenzó a decir Úrsula con la voz quebrada. Nos acaba de destruir, terminó Humberto, con una sonrisa amarga. Ramiro Cruz había jugado su carta, y parecía que había ganado. Humberto se quedó de pie frente a la televisión apagada, con el rostro endurecido y los puños cerrados. Úrsula, sentada en el sillón, no apartaba la vista del suelo. La revelación de la conferencia de don Ramiro aún flotaba en el aire, asfixiante. Todo lo que habían construido en las últimas horas se había desmoronado en cuestión de minutos. No puede ser, murmuró Úrsula rompiendo el silencio. Usó los mismos documentos que encontramos. Lo tenía planeado, dijo Humberto con voz seca. Sabía que íbamos a buscarlos, sabía que los tomaríamos. Era parte de su plan desde el principio. Úrsula levantó la vista hacia él. Sus ojos, normalmente firmes, estaban llenos de frustración. Pero, ¿cómo pudo anticiparse a todo? Humberto se pasó una mano por el cabello, exasperado, porque esto nunca fue un juego para él. Ha esperado años para esto. Cada paso que dimos estaba calculado. El sonido de notificaciones en sus teléfonos rompió el momento. Mensajes, correos, llamadas perdidas. Humberto levantó su celular y revisó rápidamente. Las cuentas de la empresa están congeladas, dijo sin emoción. Los inversionistas están retirando su dinero. La bolsa se desplomó. Úrsula se cubrió la boca con la mano. No, estamos perdiendo todo. Ambos se miraron. La derrota era palpable, pero algo en Humberto brillaba. Un destello de rabia, de resistencia. No pienso caer sin pelear, dijo, con los dientes apretados. Si don Ramiro cree que esto se terminó, se equivoca. Úrsula se levantó del sillón. Había miedo en su rostro. Sí, pero también determinación. ¿Qué propones? Necesitamos pruebas reales.
respondió Humberto. Algo que no pueda manipular, algo que lo destruya públicamente. ¿Y qué podría ser? Humberto se quedó en silencio por un momento. Luego, con un brillo peligroso en los ojos, respondió. Su confesión. Úrsula frunció el ceño. ¿Quieres que admita todo? Nunca lo hará, no de forma voluntaria, replicó Humberto. Pero podemos hacerlo caer en su propia trampa. La incredulidad se dibujó en el rostro de Úrsula. ¿Y cómo piensas lograrlo? Vamos a ir directamente a él. La noche había caído nuevamente. La ciudad brillaba, indiferente a la tormenta que se gestaba en las sombras. Humberto y Úrsula se encontraban frente a la mansión de don Ramiro. La fachada iluminada parecía desafiante, un símbolo de poder y control. ¿Estás segura?, preguntó Humberto mirando a Úrsula. Nunca lo he estado más. Recuerda lo que tenemos que hacer. Debemos provocarlo, hacer que hable, que admita su venganza. Todo mientras grabamos la conversación, Úrsula asintió. Lo conozco. Se sentirá invencible. Querrá regodearse. Si lo manejamos bien, hablará de más. Humberto revisó su teléfono una última vez. La grabadora estaba encendida. Vamos. El portón principal se abrió con un chirrido. Al entrar, los esperaba Ramiro Cruz. Vestía un traje oscuro, perfectamente ajustado, y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Vaya, vaya, dijo, extendiendo los brazos. Mis hijos pródigos han vuelto. ¡Qué conmovedor! ¿Sabes por qué estamos aquí?, espetó Humberto. Ramiro los miró a ambos, deteniéndose especialmente en Úrsula. Oh, mi querida hija. La estrella del espectáculo. Creí que después de tu pequeña actuación te habrías cansado. Úrsula sostuvo su mirada, sin temblar. No vine a escuchar tus burlas. Ramiro rió suavemente. Siempre tan directa. ¿Qué quieren? La verdad, dijo Humberto, dando un paso al frente. Queremos que digas la verdad frente a nosotros. Que admitas lo que has hecho. Ramiro entrecerró los ojos. ¿De qué hablas, Humberto? ¿De cómo me quitaste todo? ¿De cómo tu padre destrozó a mi familia? Eso no justifica todo lo que has hecho, replicó Úrsula. Nos usaste. Ramiro se acercó lentamente. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se oscurecieron. Todo lo que hice, lo hice por justicia. La sangre se paga con sangre. Tu padre condenó a la mía. Ahora, yo condeno la suya. Humberto sintió que su plan funcionaba. Ramiro estaba perdiendo el control. Así que admites que todo esto fue una venganza, provocó Humberto. Que arruinaste mi vida para saldar cuentas antiguas. Ramiro se detuvo. Lo miró con desprecio y murmuró. No solo por venganza, también por placer. Ver cómo un Villarreal se arrastra para sobrevivir. No tiene precio. Ese fue el momento. Humberto sacó su teléfono del bolsillo. La grabación había captado cada palabra. Gracias, Ramiro. Eso era lo único que necesitaba. Ramiro se quedó inmóvil, como si no comprendiera lo que acababa de suceder. Que lo grabamos todo, dijo Úrsula alzando la voz. Esta confesión saldrá a la luz. Todo el mundo sabrá quién eres realmente. Ramiro dio un paso atrás, su rostro transformado por la furia. No, sí, replicó Humberto. Perdiste. Los gritos de Ramiro resonaron en la mansión. Humberto tomó la mano de Úrsula y la guió hacia la salida. La grabación estaba segura. Cuando cruzaron el portón, Humberto se detuvo un momento. Observó la mansión a lo lejos y dijo: «Ahora sí, esto se terminó». Úrsula sonrió por primera vez en mucho tiempo. «No», lo miró con firmeza. «Ahora es cuando realmente comienza». El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Monterrey se despertaba ajena al hecho de que el imperio de Ramiro Cruz estaba a punto de desplomarse, en un apartamento discreto del centro. Humberto y Úrsula observaban la pantalla del computador con la grabación reproduciéndose una y otra vez. Ver cómo un Villarreal se arrastra para sobrevivir no tiene precio. La voz de don Ramiro resonaba con claridad. Cada palabra, cada matiz de desprecio, estaba ahí, una confesión completa, irrefutable. ¿Listo?, preguntó Úrsula, sin apartar la vista de la pantalla. Humberto se cruzó de brazos. Su semblante mostraba determinación. «Listo. Esto se acaba hoy». Cristóbal Ávila, el periodista que había sido clave en la exposición inicial, estaba en camino. La transmisión en vivo estaba programada para las 10 de la mañana. Esta vez,
Ramiro Cruz no podría manipular la narrativa. ¿Y si aún así intenta algo?, preguntó Úrsula. Había aprendido a no subestimar a su padre. «Que lo intente», dijo Humberto, con una sonrisa fría. «Hoy lo enfrentamos con su propia verdad». El estudio de televisión estaba lleno de periodistas, cámaras y luces. Monterrey entera, y muy probablemente todo el país, estaba al pendiente. Ramiro Cruz era un nombre que inspiraba respeto y miedo, pero hoy se convertiría en sinónimo de traición y venganza. «En 5 minutos salimos al aire», informó Cristóbal, ajustando su micrófono. «¿Seguros de que quieren hacer esto? Una vez salga, no hay vuelta atrás». Úrsula asintió. «Nunca estuve tan segura de algo». Humberto la miró, notando nuevamente cuánto había cambiado. De la mujer tímida y oculta, a alguien capaz de enfrentar al hombre más poderoso que había conocido. «Vamos a darle fin a esto». Cuando la transmisión comenzó, Cristóbal introdujo el programa con su acostumbrada sonrisa profesional. «Buenas tardes, Monterrey. Hoy tenemos información exclusiva que cambiará el rumbo de uno de los imperios empresariales más influyentes del país». La pantalla se dividió en dos. De un lado, Cristóbal con Humberto y Úrsula. Del otro, el rostro de Ramiro Cruz durante su rueda de prensa del día anterior. «Hemos obtenido una grabación», continuó Cristóbal, en la que don Ramiro Cruz hace declaraciones que contradicen todo lo que expuso públicamente. Humberto miró a la cámara. Su rostro reflejaba firmeza. «Este es el verdadero Ramiro Cruz». La grabación comenzó a reproducirse. «Todo lo que hice, lo hice por justicia. La sangre se paga con sangre. Tu padre condenó a la mía. Ahora, yo condeno la suya». El estudio se sumió en un silencio absoluto. Cada palabra de don Ramiro se escuchaba con claridad. Su voz, cargada de odio y satisfacción, lo incriminaba sin lugar a dudas. No solo por venganza, también por placer. Ver cómo un Villarreal se arrastra para sobrevivir no tiene precio. Cuando la grabación terminó, Cristóbal se volvió hacia la cámara. «Ahí lo tienen. La confesión directa de don Ramiro Cruz». Humberto se inclinó hacia el micrófono. Durante años, este hombre controló a todos a su alrededor, pero hoy se enfrenta a algo que no puede manipular: la verdad. Úrsula tomó la palabra. Su voz, aunque suave, transmitía fuerza. «Por mucho tiempo viví en las sombras, creyendo que debía esconderme, pero hoy, el que se esconderá será él, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Minutos después de la transmisión, los teléfonos de Humberto y Úrsula no paraban de sonar. Los medios querían entrevistas, los inversionistas buscaban aclaraciones, y el público pedía justicia. «Lo logramos», dijo Humberto, dejando su teléfono a un lado. «El imperio de Ramiro se derrumba. Aún falta una última pieza», respondió Úrsula levantando la mirada. Él, en su oficina, Ramiro Cruz observaba la pantalla en blanco. El teléfono sonaba sin cesar. Sus abogados, socios y empleados lo abandonaban uno a uno. La caída había comenzado, y él estaba solo. Se levantó de su silla con lentitud, miró la ciudad que alguna vez había dominado. Su rostro, antes impasible, ahora mostraba grietas. «Así es como termina», murmuró. El sonido de sirenas a lo lejos comenzó a acercarse. Por primera vez, Ramiro Cruz sintió miedo. Cuando la policía llegó a la mansión Cruz, Humberto y Úrsula lo observaban desde la distancia. Las luces de las patrullas iluminaban la fachada, que ahora parecía menos imponente. «¿Crees que lo condenen?», preguntó Úrsula. «Las pruebas son irrefutables», respondió Humberto. «No hay escapatoria esta vez». Ramiro salió escoltado por los oficiales. Por un momento, su mirada se cruzó con la de Úrsula. No había odio en sus ojos, solo resignación. «Adiós, padre», susurró Úrsula. Humberto la miró. «Esto se acabó». «No», corrigió ella sonriendo. «Ahora es cuando realmente comienza». El amanecer bañó la ciudad de Monterrey con luz dorada. Humberto y Úrsula se encontraban en la terraza del edificio donde todo había comenzado. La ciudad, antes un campo de batalla, ahora parecía un nuevo comienzo. «¿Qué harás ahora?», preguntó Humberto. Úrsula lo miró, su sonrisa más libre que nunca. «Por primera vez no tengo un plan, pero sé una cosa. Sé, lo que haga será mi decisión. Me parece justo». Humberto extendió la mano. «¿Aliados?». Úrsula lo miró, luego estrechó su mano con firmeza.
aliados. Mientras la ciudad despertaba a un nuevo día, Humberto y Úrsula sabían que, aunque el pasado había dejado cicatrices, el futuro les pertenecía, y esta vez nadie dictaría su destino. El día amaneció con un cielo despejado, pero en el interior de Humberto y Úrsula, las nubes seguían presentes. Aunque Ramiro Cruz había sido arrestado y su imperio se desmoronaba, las cicatrices que había dejado seguían abiertas. Humberto contemplaba Monterrey desde la terraza de su oficina. La ciudad parecía moverse al ritmo de siempre, indiferente a la guerra que había ocurrido entre sus calles. Úrsula entró a la sala, vestida con ropa sencilla, pero con la misma elegancia natural que siempre había tenido. Había cambiado. Ya no había sombra en sus pasos ni inseguridad en su mirada. Pero Humberto notó que algo la preocupaba. ¿Dormiste bien?, preguntó Humberto, sin apartar la vista del horizonte. Lo suficiente, respondió ella, acercándose lentamente. Pero hay algo que no me deja en paz. Humberto se giró para mirarla. ¿Qué cosa? Mi padre. Úrsula se detuvo frente a él, cruzando los brazos. Todo terminó demasiado fácil. Ramiro Cruz no es alguien que se rinda, no después de haber construido un imperio desde la nada. Humberto la observó con atención. Sabía que Úrsula tenía razón. Ramiro siempre había estado varios pasos adelante. ¿Era posible que su caída hubiera sido tan simple? ¿Crees que tenga un as bajo la manga?, preguntó Humberto, con el ceño fruncido. Estoy segura. Úrsula se acercó a la ventana. Conociéndolo, debe tener un plan de contingencia, algo que, en caso de ser derrotado, le permita volver. Humberto suspiró. Había deseado creer que todo había terminado, pero la incertidumbre volvió a instalarse en su pecho. Tenemos que averiguar qué es. Ya sé por dónde empezar, dijo Úrsula, girándose hacia él. Hay una propiedad, una vieja hacienda que mi padre compró hace años. Nunca habló de ella. Dijo que era un lugar seguro. Humberto asintió. Entonces iremos allí. La hacienda estaba ubicada a las afueras de Monterrey, rodeada de campos secos y árboles altos. El lugar desprendía un aire de abandono, pero Humberto sabía que no era un simple refugio. Ramiro Cruz nunca hacía nada sin razón. Aquí es, dijo Úrsula, deteniéndose frente a la entrada de hierro oxidado. El portón estaba cerrado, pero Humberto lo empujó con fuerza, logrando que se abriera con un chirrido prolongado. El sonido parecía un aviso. Vamos. Caminaron por un sendero de piedra, bordeado por jardines descuidados. La hacienda se alzaba imponente, con paredes blancas que el tiempo había desgastado. Una estructura hermosa, pero marcada por el olvido. ¿Estás segura de que aquí encontraremos algo?, preguntó Humberto. Lo sé. Mi padre nunca dejó cabos sueltos. Este lugar guarda secretos. Entraron en la casa. El interior estaba oscuro y silencioso. Polvo cubría los muebles, pero todo estaba ordenado, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Mira esto, dijo Úrsula, señalando una estantería al fondo del salón. Se acercaron. Entre los libros polvorientos, había uno que destacaba, una edición antigua de El Conde de Montecristo. Humberto lo tomó. Al abrirlo, cayó una llave plateada. ¿Qué es esto?, preguntó Humberto levantándola. Úrsula la miró con el ceño fruncido. Mi padre leía ese libro una y otra vez. Decía que era su historia favorita. Un hombre traicionado que busca venganza. Humberto sonrió con amargura. Parece apropiado. Exploraron la casa, buscando una cerradura que coincidiera con la llave. Finalmente, en una habitación trasera, encontraron una puerta de madera reforzada. La cerradura brillaba, como si hubiera sido usada recientemente. Debe ser aquí, dijo Humberto, introduciendo la llave. Con un clic, la puerta se abrió lentamente. La habitación estaba iluminada por una única lámpara colgante. Dentro, cajas de seguridad, documentos y un escritorio impecablemente ordenado. Sabía que esto existía, susurró Úrsula. Aquí es donde guarda lo más importante. Humberto comenzó a revisar los documentos. Cada carpeta estaba etiquetada con nombres de empresas, contratos y transacciones, pero fue un sobre negro lo que llamó su atención. ¿Qué es esto?, preguntó, sacando el sobre. Úrsula se acercó rápidamente. Déjame ver. Abrió el sobre con cuidado. Dentro, había fotografías. Al revisarlas, el rostro de Humberto se endureció. No puede ser. Las imágenes mostraban a Humberto,
en distintas reuniones empresariales, acompañado por personas a las que nunca había visto. En algunas fotos, se le veía firmando documentos. ¿Qué es esto?, preguntó Úrsula, confundida. Humberto tomó una de las fotos con las manos temblorosas. Estos documentos. Yo nunca firmé nada de esto. Al fondo del sobre había un USB. Humberto lo tomó y lo conectó al portátil que estaba sobre el escritorio. La pantalla se encendió, mostrando un único archivo de video. «Vamos a ver qué es esto», dijo Humberto, haciendo clic. La imagen se aclaró. Allí estaba Ramiro Cruz, sentado tras un escritorio, mirando directamente a la cámara. «Si estás viendo esto, Humberto, es porque creíste haber ganado. Pero quiero que sepas algo. Los verdaderos jugadores siempre tienen una última carta». Úrsula y Humberto se miraron, tensos. «Te dejé pistas, pequeñas trampas, cada firma, cada reunión, todo registrado, todo vinculado a tu nombre. Y cuando menos lo esperes, la justicia volverá a tocar tu puerta, porque la sangre se paga con sangre, y tú llevas el apellido Villarreal». El video se cortó. Un silencio abrumador llenó la habitación. Humberto se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. «¿Qué significa esto?», susurró Úrsula. Humberto levantó la vista, pálido. «Significa que aún no ha terminado». El aire dentro de la habitación se volvió denso. Humberto miraba la pantalla apagada del portátil, como si aún pudiera escuchar la voz de Ramiro Cruz resonando en el ambiente. «Los verdaderos jugadores siempre tienen una última carta». Esa frase repetía en su mente como un eco implacable. Úrsula cerró el sobre negro con un suspiro tembloroso. Su rostro, normalmente impasible, mostraba por primera vez una sombra de incertidumbre. «¿Qué significa esto?», preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Humberto se pasó las manos por el rostro, exhalando pesadamente. «Significa que Ramiro tenía un plan de escape. Siempre lo tuvo. Pero está en prisión», insistió Úrsula, aunque la duda se asomaba en sus palabras. «El video debe ser antiguo, una amenaza vacía». Humberto negó con la cabeza. «No, Ramiro nunca deja nada al azar. Si grabó esto, es porque sabe que la justicia no lo mantendrá mucho tiempo encerrado. Y si esas firmas en los documentos son falsas, alguien las va a usar para implicarme en sus crímenes». Úrsula abrió la boca para responder, pero un sonido estridente del teléfono los interrumpió. Ambos se miraron, tensos. Humberto contestó, llevando el altavoz al centro de la sala. «¿Villarreal?». La voz del otro lado sonaba seria. «Soy del juzgado federal. Necesitamos que se presente de inmediato. Hay nuevas pruebas en su contra». El silencio se apoderó del lugar. Humberto cerró los ojos un momento, apretando los puños. «¿Qué pruebas?», preguntó, su voz baja, controlada. «Documentos, registros bancarios. Todo apunta a una red de lavado de dinero a su nombre. La audiencia preliminar es en 1 hora. Si no se presenta, emitiremos una orden de arresto». La llamada se cortó. Úrsula se quedó helada. No puede ser». Humberto se levantó con lentitud. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y resignación. «La última carta de Ramiro». «Pero esas firmas son falsas», exclamó Úrsula. «Podemos demostrarlo». «¿Cómo?». Humberto la miró con dureza. «Los documentos parecen legítimos». Él se aseguró de que todo fuera perfecto. Úrsula se llevó una mano al pecho, intentando calmar su respiración. Se sentía traicionada una vez más. «No puedo creerlo. Después de todo lo que hicimos. Así es como termina». Humberto se acercó a ella. No va a terminar así. ¿Qué piensas hacer?». «Enfrentarlo, pero a mi manera». 1 hora después, el juzgado federal estaba rodeado de periodistas. Las cámaras apuntaban a Humberto mientras descendía del auto. Úrsula lo seguía de cerca, con el rostro serio, sin apartar la mirada de la entrada. «Humberto Villarreal, es cierto que lo acusan de fraude fiscal. ¿Qué tiene que decir sobre las pruebas en su contra?». Humberto se detuvo un momento frente a las cámaras. Su voz sonó fuerte, segura. «Mi respuesta la tendrán en el juzgado. La verdad siempre sale a la luz». Las puertas se cerraron detrás de ellos. En la sala, el ambiente estaba tenso. Un juez revisaba los documentos recién presentados. «Señor Villarreal», comenzó el juez. «Se le acusa de participar en operaciones ilegales vinculadas al señor Ramiro Cruz. Las pruebas son contundentes».
Humberto levantó la vista. ¿Permiso para hablar? El juez asintió. Hace unas horas, encontré un mensaje de Ramiro Cruz, una grabación donde admite que todo esto fue planeado para incriminarme. El murmullo llenó la sala. ¿Tiene esa grabación?, preguntó el juez. Humberto asintió. Sacó el USB del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó al oficial. Aquí está. La sala se sumió en silencio mientras el archivo se reproducía. Una vez más, la voz de Ramiro resonó. Te dejé pistas, pequeñas trampas, cada firma, cada reunión, todo registrado, todo vinculado a tu nombre, y cuando menos lo esperes, la justicia volverá a tocar tu puerta. Cuando el video terminó, el juez se inclinó hacia adelante. Necesitaremos verificar la autenticidad de esta grabación, pero si es legítima, las pruebas en su contra quedan invalidadas. Humberto respiró hondo. La sala seguía en tensión. ¿Eso significa que puedo irme?, preguntó. El juez negó con la cabeza. Aún no. Tenemos que corroborar todo. Pero si lo que dice es cierto, Ramiro Cruz será condenado por nuevos cargos. Horas más tarde, Humberto y Úrsula salieron del juzgado. Las cámaras los esperaban nuevamente. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó un periodista. Humberto se detuvo un momento. Respiró profundamente y respondió: la verdad siempre prevalece. Y si algo aprendí, es que no importa cuántas trampas alguien te tienda, lo importante es seguir luchando. Úrsula se acercó a él, sonriendo por primera vez en días. Listo para lo que venga. Humberto la miró. Siempre. Ambos caminaron juntos, dejando atrás el bullicio. Sabían que Ramiro Cruz había hecho su último movimiento, pero esta vez estaban preparados. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Úrsula. Lo que dijiste antes, respondió Humberto sonriendo. Tomar el control, esta vez, por elección. El sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez tenían la certeza de que caminarían hacia él juntos, libre de mentiras, libre de sombras, dueños de su propio destino.